Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas, Mujeres con Propósito, les saluda Cintia Chávez. Es un privilegio, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de nuevamente realizar un programa para su honra y gloria. Y en este programa vamos a hablar acerca de una herramienta y enseñanza que Jesús nos dejó, que fue la oración. También hablaremos de esos beneficios y aclararemos mitos y verdades acerca de la oración. Para ello está con nosotros la profeta Lucía Alegría. Le voy a permitir a ella que se presente. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gracias a Dios, hermana Cintia. Qué alegría poder estar compartiendo en este día, ¿verdad? Por medio de esta radio tan hermosa. Y mire, esta radio tiene mi apellido en inglés, pero se llama Happy Radio. Mi apellido es Alegría. Así que para todos siempre hay un propósito en Dios. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Amén. Bueno, hermana Lucía, y usted cuéntenos algo de su vida. ¿Dónde trabaja como profeta? ¿Tiene iglesia o haces algo? Claro, bueno, me gusta siempre compartir un poco mi testimonio, que yo conocí al Señor. Mi conversión fue en el año 1996 a la edad de 19 años, así que no haga números. Ese día fue un 31 de diciembre a las 7:45 de la noche. Recuerdo muy bien la hora, porque realmente para mí fue un día hermoso, un día glorioso, donde mi vida cambió en realidad radicalmente, ¿verdad? Y es una edad donde estamos en el proceso, ¿verdad? De la adolescencia, o saliendo de la adolescencia hacia la madurez, y entonces hay todo ahí un desacierto, ¿verdad? Donde la juventud no sabe qué estudiar, no sabe qué hacer, no sabe qué pedir o qué hacer en la vida, ¿verdad? O muchas veces en ese tiempo, pues como la juventud tiene en su mente, ¿verdad? En su corazón, que son conquistadores, ¿verdad? De todo el mundo. Pero bueno, esa fue una edad muy especial que mi Padre Celestial en realidad tocó mi corazón, y fue una conversión hasta el día de hoy radical. Hasta el día de hoy pues le sirvo al Señor. Al mes siguiente conocí al que fue mi padre espiritual, el apóstol Roberto Bonilla, que serví con él y fue asistente de él por muchos años, 24 años de mi vida. Y en realidad en el ministerio que levantó fue donde aconteció todo mi entrenamiento profético. Entonces eso es parte como un poquito en resumen, ya que usted sabe, 24 años de entrenamiento, hay muchas cosas que contar, muchas cosas muy lindas, muchos procesos. Inicié en el ministerio como diaconisa, también serví como maestra de niños de escuela dominical, también fui parte de los hermanos de la cocina, cociné en muchos de los congresos, siempre desde el inicio de mi servicio me gustó siempre limpiar la iglesia. Tuve el privilegio de tener siempre las llaves para abrir y cerrar la iglesia, hasta el último día pues que se tuvo que cerrar ya definitivamente, ¿verdad?, la congregación. Y en realidad ha sido un proceso muy lindo. El llamado al ministerio surgió en el año 2012, creo, donde hubo un ungimiento, un llamado al oficio del profeta. Y bueno, ahí un acontecimiento muy especial, ya que mi padre espiritual, el apóstol Roberto, era hijo ministerial del apóstol Ronnie Chávez, y entonces había ahí una amistad muy especial, a lo cual se nos dio una oportunidad de también ser ungidos, ¿verdad? Públicamente en el llamado, y de ahí comienza la historia, ¿verdad? En realidad hubo una activación, hubo una apertura en el espíritu, en lo profético. Se comenzó a desatar una hambre y una sed por conocer un poco más, ¿verdad?, de lo profético, del diseño en Dios, y sobre todo uno de las funciones que más hasta el día de hoy ejerzo, y es la oración y la intercesión. Así que por eso este tema yo sé que les va a gustar mucho. Qué ¿verdad? Bello, sí. Y hasta el día de hoy pues igual le sirvo al Señor en equipos apostólicos, en equipos proféticos. Sí, soy directora de las Escuelas Proféticas Mahanaim Naviim, y eso es algo tan lindo. Bueno, ya que me da la oportunidad de compartir un poco mi testimonio, estas escuelas nacieron hace 4 años, antes de que mi padre espiritual partiera a la presencia del Señor. Una tarde, mientras él ministraba la palabra, me vino todo un temario de escuelas, de por sí que ya pues era
parte de nuestras funciones dentro del ministerio local, ¿verdad? Las escuelas proféticas, pero fue totalmente algo que yo nunca esperaba. Entonces, con mi teléfono en mano comencé a escribir 5 niveles de escuelas proféticas. Y yo comencé a escribir, no entendía mucho, pero cuando él partió la presencia del Señor lo entendí, porque vino una activación poderosa y sobre todo, amada hermana Cintia, un manto de responsabilidad muy grande, ¿verdad? Por el cuerpo de Cristo. Así es, eso sí es responsabilidad. Sí, bueno, pues hoy vamos a hablar exactamente de eso, de mitos y verdades de la oración. ¿Quién más que usted para ese tema? Excelente. Bueno, vamos a introducirnos entonces en el programa y vamos a definir qué es la oración. Bueno, básicamente la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Es un término muy sencillo desde el punto de vista natural y también dentro de los diccionarios vemos enciclopedias de habla española. La oración es hablar con alguien. Pero vemos, yo soy muy estudiosa, tengo una certificación en raíces hebreas y entonces yo soy muy estudiosa de las raíces hebreas, ¿verdad? Sobre todo de la riqueza que hay en la interpretación de las palabras y los términos en realidad. Y cuando me encuentro yo con el significado de la palabra oración desde la etimología hebrea, mi percepción de la oración cambió totalmente, porque uno de los significados de la palabra oración en hebreo es la palabra palal. Y esa palabra palal viene de una raíz etimológica pal que significa boca y significa enseñanza. Ni significa también pararse al frente de una autoridad. Entonces, al tener la interpretación de la palabra oración, ¿verdad? Básicamente traducida a nuestro español es orar, es hablar con el Padre Celestial, porque cuando en la pictografía hebrea la palabra palal es una boca. Y esa boca, pues de esa boca sale adoración, de esa boca sale oración, de esa boca salen declaraciones, salen proclamaciones, de esa boca salen un sinnúmero de acciones y sinónimos que hay, ¿verdad? Con el término boca. Y la otra palabra que se le añade es la palabra enseñanza. Entonces, en realidad, de nuestra boca lo que salen son palabras de enseñanza, ¿verdad? Son palabras que van no a enseñarle a Dios, sino más bien es Dios enseñándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces para mí la oración es estar en un lugar específico, en un momento determinado especial, para hablar con Dios, pero sobre todo para aprender a escuchar a Dios, las enseñanzas de Dios a nuestras vidas. Entonces, básicamente, la oración para mí, desde mi percepción, es esa. Qué hermosa, qué hermoso. Y hermana Lucía, pues existen muchos mitos y verdades acerca de la oración, por lo que queremos hacerle varias preguntas. ¿Cómo debemos orar? ¿Se debe orar en un lugar específico, en una posición específica también? ¿Ora? En una hora, qué sé yo, mucha gente dice en las madrugadas o qué sé yo, ¿verdad? ¿O es un estilo de vida donde yo puedo orar en todo momento? Bueno, vemos en Mateo capítulo 6 el protocolo de la oración, porque hay protocolos para muchas cosas en la escritura y que muchas veces descuidamos el estudio de los diferentes protocolos que hay, y uno de esos es el protocolo de la oración. Está en Mateo 6. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de ordenanzas, de códigos, como de guías, ¿verdad? Para que todo acontezca en orden en una situación en especial. Entonces, los protocolos de la oración en Mateo 6, primeramente me llama mucho la atención porque los discípulos de Jesús le preguntan a él: Maestro, enséñanos a orar. No le pidieron: enséñanos a predicar, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a hacer todas las maravillas que tú haces. Ellos desde su corazón le pidieron al maestro: enséñanos a orar. Y Jesús, yo no sé, me imagino el corazón de él, la mirada que él pudo tener hacia ellos, ¿verdad? De compasión, de enseñarles a orar. Y lo primero que enseña Jesús inicia el protocolo: no hagan esto, ¿verdad? Cuando vayan a orar, no hagan esto. Entonces el protocolo trae y mantiene un orden, ¿verdad? Mantiene una belleza dentro de lo que se está haciendo. Y Jesús les dice: no sean como los
fariseos, no sean como los hipócritas que se paran en las sinagogas, que se paran en las esquinas para que sean vistos, para ser escuchados. No lo hagan porque eso no le agrada a Dios. Sin embargo, cuando ustedes oren, hagan esto. Y lo primero que le dijo Jesús a los discípulos: entren a su aposento y cerrada la puerta, entren al secreto, porque su Padre que los ve en secreto los va a recompensar en público. Entonces, cerrada la puerta, nuestra mente, ¿verdad?, terrenal, inmediatamente imagina una habitación, ¿verdad? Imagina la habitación o el dormitorio, ¿verdad?, personal de uno, o algún lugar específico, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que bendito sea el Señor, los que pueden tener como un lugar, ¿verdad?, una habitación aparte donde pueden retirarse y tener tiempos de oración. Pero esta palabra donde dice entra a tu aposento no está hablando literalmente, ya que muchas de las enseñanzas de Jesús fueron por medio y a través de parábolas, ¿verdad? A nuestro lenguaje es como metáforas. Entonces literalmente Jesús lo que está diciendo es un lugar, un aposento es un lugar, pero no está hablando que es un lugar físico específicamente. Y tu Padre que te ve en secreto, bueno, el secreto tiene que ver con una dimensión de la presencia de Dios, porque dice que tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Entonces, ¿dónde nos ve el Padre? ¿Dónde es que habita el Padre? El Padre habita en el secreto, o como decimos, en una dimensión del secreto. Entonces, al orar no solamente hay un protocolo, hay ordenanzas y hay códigos, sino que hay una instrucción muy tremenda de parte de Jesús, ¿verdad? Dice, bueno, primero entren al secreto, pero primero, antes de entrar al secreto, cierren la puerta, ¿verdad? Cuando está hablando de una puerta, podemos ir un poquito más allá de cerrar una puerta física, ¿verdad? La interpretación que nosotros le damos es cerrando la puerta de nuestros pensamientos, ¿verdad? Todo aquello que pueda ser una distracción en nuestra mente, que pueda sacarnos de ese momento de intimidad donde nuestros pensamientos estén centrados en realidad en Él, en el Señor, en nuestro Padre Celestial, y no en nuestras necesidades, porque luego, luego enseña Jesús, y luego de hacer esto, hagan esto, digan esto: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces ahí ya comienza todo un diseño de oración, ¿verdad? Cuando comienza Jesús a decir Padre nuestro, me está hablando de un padre de familia, ¿verdad? De un padre que es el que protege, el que cuida, el que da sustento, ¿verdad? Entonces tiene que haber una revelación de la paternidad de Dios para poder nosotros decir Padre nuestro que estás en los cielos, porque hay un ámbito en los cielos donde el Padre habita, ¿verdad? Habita en la luz inaccesible, habita en la eternidad, donde solo el Hijo está en este momento, ¿verdad? Pero que el Hijo abrió un camino hacia Él, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos regresa al Padre. Entonces, conociendo todo este diseño de la oración, en realidad lo que necesitamos con urgencia es que se nos revele a nosotros la paternidad de Dios, porque cuando se nos revela la paternidad de Dios, en nuestras vidas no va a haber necesidades. Como dice la Escritura, porque tu Padre, ahí mismo en Mateo 6 dice, porque tu Padre que te ve en el secreto también sabe de qué cosas tú tienes necesidades, y confíen porque ya Él ha suplido todas sus necesidades, ¿verdad? Pero dentro de esa palabra necesidad hay en nuestra mente terrenal, vuelvo a repetir, ¿verdad? Puede ser que tengamos nuestras necesidades materiales, almáticas, físicas, biológicas, un sinnúmero de necesidades, ¿verdad? Más arraigada a las cosas naturales que a las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, la oración es un estilo de vida, en realidad. Comenté todo esto y dije todo esto para cerrar con la pregunta que usted me hizo, ¿verdad? La oración es un estilo de vida, la oración es la vida en realidad. Para mí la oración es como el tanque de oxígeno que uno diariamente, así como respira, así es la oración, porque la oración debe de ser para nosotros no solo una salida de escape, sino un estilo de vida en realidad, donde el Padre Celestial a nosotros nos habla, nos sana. Es que en ese tiempo de oración, hermana Cintia, pueden pasar muchas cosas. En ese tiempo de intimidad pueden pasar muchas cosas. Lamentablemente tenemos una idea que la oración es venirle a pedir a Dios, venir a poner quejas a Dios, venir a hacerle reclamos a Dios, venir a descargar nuestras yugos, a descargar todas las cargas, valga la redundancia, que hemos
que hemos recogido durante el día, los problemas familiares, los problemas matrimoniales, los problemas económicos, los problemas del ministerio. Entonces la gente viene, entra en ese aposento y pierde el tiempo, porque lo que comienza es a descargarse con Dios, bueno, a contarle la historia de la vida. A ver, eso no es malo, pero se pierde el tiempo, porque en ese tiempo de descargue puede ser que pase media hora, puede ser que pase una hora, y cuando se sale de ese lugar, bueno, sí, se sale descargado, pero se sale sin una estrategia, se sale sin una palabra, sin una dirección, ¿verdad? Entonces la gente piensa o dice, bueno, ya me descargué, ya Dios sabe, ya tengo paz, ¿verdad? Pero no salió con una respuesta, no salió con una estrategia para resolver, ¿verdad?, los problemas. Entonces, y a veces es a eso lo que vamos, a buscar una respuesta y no logramos escuchar. Entonces, la oración en realidad tiene muchas formas, tiene muchos aspectos, tiene muchos diseños la oración. Bueno, esto está muy, muy interesante, pero necesitamos ir a un corte. Vamos a escuchar una canción y ya regresamos. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Oh, dile conmigo al Señor, mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración es entregarte todo corazón y rendirte todo y rendirte mi vida, sí Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo, oh sí Señor, y verte, Señor, asentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Dile, Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. Oh sí, Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. Bueno, amigas, estamos de regreso y hoy estamos hablando acerca de los mitos de la oración y tenemos como invitada a la profeta Lucía Alegría. Gracias a Dios porque está aquí con nosotros. Lucía, en su experiencia, ¿cree usted que todos los conocedores de la palabra y que tengan a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas saben orar? ¿O hay que enseñarlos a orar? Bueno, seguimos en Mateo 6. El maestro enseña a orar a sus discípulos. Entonces hay que aprender a orar. Nosotros debemos enseñar a orar. Primero, aprender a orar, ya que Jesús era un maestro que moldeaba lo que enseñaba, ¿verdad? No enseñaba algo que no practicaba. Él era visible a sus discípulos cuando él se retiraba a tener largas jornadas de oración. Y luego vemos, en realidad vemos que Jesús tiene varios discípulos, ¿verdad? Entre ellos hay un núcleo que podemos decir que eran de 3 discípulos que siempre estuvieron con él, que tuvieron la experiencia de ver su transfiguración, ¿verdad? Etcétera. Vemos otros que son otro grupo, que son los 12, vemos otro grupo que son los 70, los 500 y así, ¿verdad? Pero siempre hay un núcleo que fue testigo de todas esas manifestaciones poderosas, sobrenaturales, que él recibía de parte del Padre en las madrugadas precisamente, ¿verdad? Donde él se retiraba a orar. Él se retiraba a orar solo.
siempre, ¿verdad? La escritura podemos ver que él se retiraba solo, pero luego vemos en otras escrituras donde nos enseña que también ahí estaba junto a él 3 discípulos claves, ¿verdad? Entre esos Pedro, Andrés y Juan, ¿verdad? El famoso Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Y bueno, en realidad, como le digo, ¿verdad? Lo que dice la escritura, lo que los discípulos le pidieron al maestro fue: maestro, enséñanos a orar. Entonces la oración es un arte que se enseña, ¿verdad? Es un arte que se enseña. La oración es una estrategia del cielo, la oración es como una llave que nos da acceso a la presencia del Señor, ¿verdad? Esa dimensión donde recibimos esas estrategias de Dios, esa palabra específica que necesitamos de nuestro Padre Celestial, esa voz. Y con solamente una palabra que recibamos, creo que tenemos para mucho tiempo, ¿verdad? Con una palabra de Dios tenemos el sustento para mucho tiempo. Sin embargo, creo que eso es lo que hay que enseñar a la gente, no es a orar, sino es a escuchar, ¿verdad? La voz de Dios, es aprender a escuchar, porque la misma ansiedad, las mismas fortalezas y argumentos y altiveces que nos enseña el apóstol Pablo, que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en realidad son los muros y antemuros que no permiten que recibamos la palabra de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos aquí hablando de un entrenamiento, en realidad, y el entrenamiento es la renovación de la mente, ¿verdad? Porque a través de los sentidos espirituales es que activados podemos discernir de cómo hay muchas maneras de cómo Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de una palabra que sale de su boca, nos puede hablar a través de imágenes, nos puede hablar a través de diferentes formas y maneras, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo que estamos en comunión con Él. Aquí el asunto es saber interpretarlo, saber interpretar su voz, saber interpretar lo que Él nos quiere decir, saber interpretar la imagen, la visión o lo que estamos recibiendo en ese momento, en esa dimensión sobrenatural de Él. Y entonces, para mí, en realidad, hay que tener un entrenamiento, ¿verdad? El entrenamiento es a tener un oído, no que no sea olvidadizo, sino un oído que comience a escuchar la voz de Dios y que también te lleve a actuar y hacer lo que el Padre te dice que hagas. En realidad, para mí sí, la oración es todo un entrenamiento. Hay que enseñar a la gente a orar, hay que enseñar al pueblo de Dios a escuchar la voz de Dios. Yo tengo una anécdota de eso. Cuando yo recién convertida, nosotros decíamos, bueno, que ayunábamos, pero lo que hacíamos era acostarnos a dormir, ¿verdad? Y ya cuando iba a terminar el tiempo del ayuno, entonces nos levantamos a leer la Biblia y todo. Y me acuerdo que ese día abríamos la Biblia, hacía lo que el dedo cayera. Y salía ahí, y que los adúlteros, los mentirosos, no heredarían. Y yo me puse a ver, y yo era una chiquilla de 14 años. Y yo decía, Dios mío, pero entonces, ¿quién va a entrar? Y entonces yo me acuerdo que yo ese día lloré, de por sí soy una gran llorona. Y lloré, y cerré la Biblia porque yo dije, no, nadie va a entrar al reino de los cielos. Y vuelvo a abrir la Biblia y me encontré primera de Juan 1:7. Que si confesamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces desde ahí fue una experiencia de que yo aprendí a orar leyendo la Biblia, decretándolo, diciendo lo que la palabra decía, porque yo no sabía decir. Entonces yo leía la Biblia y cuando un salmo me gustaba, entonces yo se lo decía a Él, ¿verdad? Esa fue nuestra manera de orar. Pero Dios en su infinito amor y el cuidado que Él tenía para con nosotros, ahí nos fue guiando y enseñando. Y hay una palabra, bueno, en 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora viene la pregunta que quiero hacerle. ¿Qué necesitan saber los creyentes a la hora de orar para que su oración sea efectiva? Bueno, lo primero que tienen que saber que hay un Padre, ¿verdad? Un Padre que te escucha, un Padre que te ama, un Padre amoroso. Ahí mismo en Mateo 6 nos enseña nuestro Señor Jesucristo que qué Padre terrenal, en Mateo 7 creo, qué Padre terrenal, su hijo le pide un pedazo de pan y le va a dar una serpiente, un escorpión. Y luego dice, cuánto más el Padre Celestial, ¿verdad? Si ustedes siendo padres naturales, terrenales, saben dar buenas dádivas
a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial no les va a dar. Entonces creo que lo primero debe de ser la conciencia, la revelación de quién es Dios, de quién es, ¿verdad? Que no es un Dios que disciplina mandando enfermedades, que no es un Dios que disciplina matando, que no es un Dios que disciplina de la manera, ¿verdad? De la percepción que tenemos de un Dios castigador, ¿verdad? Sino conocer la paternidad de Dios por medio de la experiencia que tengamos con Él continua, el buscarle de todo corazón, pero sobre todo tener esa revelación de la paternidad de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Y quién soy yo para Él? Porque eso te va a dar identidad, te va a dar la revelación de tener una condición y una posición en Él, lo cual te va a marcar tu vida y vas a poder accesar a esa presencia de Dios sin condenación, sin culpabilidad, ¿verdad? Con los requisitos que se necesiten. En este caso, un arrepentimiento genuino, si es que se ha pecado, ¿verdad? Si es que se ha cometido transgresión contra Dios, si es que has cometido iniquidad, y conociendo los principios de la palabra, de la escritura, entonces te va a hacer, ¿verdad?, una persona que puedas tener esa sanidad, buscando esa sanidad en Dios. Entonces, para mí lo primero, lo principal es que a la gente se les sea revelada la paternidad de Dios. Qué lindo, porque de verdad que bueno, si vemos ahora hoy en día, lo que más falta hace en los hogares son los papás. Entonces, a veces uno tiene esa idea del que papá, porque nosotros nos criaron así, si usted hace tal cosa, entonces yo me imaginaba a Dios viéndome ahí, señalándome, y que ya me iba a pegar si yo hacía algo malo. Y cuando ya llegamos a conocer a Dios, yo me acuerdo que yo todos los días, desde que recibí al Señor, todos los días pasaba a recibir al Señor, porque yo decía, yo necesito que Él me perdone, hasta que una vez me dijeron que dejara de estar pasando adelante. Entonces yo decía que ¿por qué? Si yo todos los días necesitaba que Él me perdonara. Y me dijeron exactamente eso, que yo no necesitaba que mi papá me perdonara todos los días. Y se fue tomando esa identidad de hija. Exactamente. Entonces fue algo demasiado lindo, de verdad. Entonces, bueno, yo creo que de verdad debemos de acercarnos a Dios confiadamente, saber que Él nos perdona y que esa es la oración más efectiva, que Él nos ha perdonado a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Bueno, Lucía, ¿y está bien pedirle a Dios cosas que en su palabra Él dice que ya Él nos dio? Bueno, también vemos en los evangelios cómo Jesús enseña a sus discípulos, porque en realidad los evangelios es todo un entrenamiento que el Señor Jesucristo le dio a los maestros, a los discípulos, perdón, y nos quedó a nosotros como un legado, ¿verdad? Todas sus enseñanzas. Y bueno, viene el maestro y le dice, pedid y se os dará, tocad la puerta y se les abrirá, llamar y se les responderá, ¿verdad? Entonces creo que de ahí se toma mucho para poderle responder, pero luego nos encontramos en el apóstol Santiago, ¿verdad?, donde dice piden, pero ustedes piden mal, porque piden para sus deleites. Luego vemos en el libro de Romanos capítulo 8, donde dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene, ¿verdad? Entonces si comienza ahí, pues toda la enseñanza, el entrenamiento de que a la hora de pedir algo lo pidamos conforme a la voluntad de Dios, ya que primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye porque nos responde las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si nosotros hacemos todo, hilamos todos estos principios bíblicos, sí podemos pedir, ¿verdad? Podemos pedir lo que ya Dios nos dio, de manera que podamos pedirlo conforme a su voluntad, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios no es de la noche a la mañana. Conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios es conocer su carácter, es conocer cuál es su intención, conocer el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces, para pedir tenemos que tener en nuestra mente que la palabra pedir viene de un contexto de la palabra petición,
Y una petición no solamente es pedir, Señor, necesito un par de zapatos, Señor, necesito que me ayudes en este día, necesito que me ayudes en esto, necesito que me soluciones este problema, sino que estamos hablando ya de la elaboración de un documento formal y legal. Eso quiere decir que nosotros no podemos pedir cualquier cosa, ¿verdad? No podemos pedir para nuestros deleites y nuestras vanidades, sino que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar, la voluntad de Dios es liberar, la voluntad de Dios es ubicarte en tu posición, en tu diseño original. La voluntad de Dios es prosperarnos en todo lo que hagamos. La voluntad de Dios es que tengamos una vida feliz, una vida en fe, una vida próspera, una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? El pedirle a Dios que me dé alegría, que me dé paz, entonces ahí sí está raro, ¿verdad? Porque si ya el Señor es nuestra paz, si el Señor es nuestro gozo, el gozo de la salvación, entonces, ¿por qué voy a pedir algo que yo ya tengo, que ya soy, ¿verdad? Sino que debemos de aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces sí van a haber respuestas. Entonces, a Dios no se enoja que le pidamos cosas, no se enoja. Pero cuando uno es niño, pide cosas de niño. Cuando uno es adolescente, pide cosas de adolescencia. Pero cuando uno ya es maduro, uno sí ya pide, ¿verdad? Con sabiduría y sabe pedir las cosas al Señor, ¿verdad? El Señor nos dice, si tiene faltante sabiduría, pida sabiduría, ¿verdad? Aunque ya somos sabios en el Señor porque tenemos al Espíritu Santo. Pero creo que más que todo lo que el Padre quiere es que dependamos de Él en todo, ¿verdad? Que no seamos absolutos e individuales, que no continuemos perpetuando la escuela de Adán, ¿verdad? Que hizo al cometer iniquidad, él quiso hacerse sus propias vestiduras, quiso hacer su propia ley paralela a la del Señor, ¿verdad? Etcétera, y el individualismo, el pensar que podía solucionar las cosas individualmente y fuera de Dios, que muchas veces ese síndrome lo tenemos muchas veces, porque lamentablemente tenemos una herencia genética que viene desde Adán y por lo tanto tenemos que discernirla en esa parte. Pero bueno, si usted quiere pedir un carro, pide un carro. Puede pasar dos cosas, o se lo da o no se lo da. Si se lo das porque es la voluntad, y si no se lo das, que no es la voluntad de él todavía, o no es el tiempo para que tengas ese carro. Así que pida, no hay ningún problema con Dios. Excelente. Bueno, vamos a escuchar otra canción y ya regresamos. De rodillas vengo ante tu presencia. Reconozco que perdí la pasión. La duda se robó mi paciencia. Me dejé llevar de este corazón. Pero hoy vengo a ti. Ven, hazme sentir el primer amor por segunda vez. Es que no soy el mismo sin tu amor. A quien engaño te necesito. Déjame sentirte como en aquellos días, cuando tu presencia era mi dulce compañía. Cúrame el vacío que dejó esta lejanía. Por favor, Dios mío, no me dejes en agonía. Yo sé que te ofendí, no soy digno de ti. Debo encester, quiero volver a ti. Porque me siento solo cuando oro y no te oigo. Y eso duele, no soporto ya, perdóname. Ven y háblame otra vez. Sentir
Bueno, amigas, estamos de regreso, estamos hablando acerca de los mitos y la oración y estamos con la profeta Lucía Alegría. Ella nos está ayudando a entender la oración. Bueno, ya sabemos que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, pero existen situaciones que estorben nuestra oración y que impidan que Dios escuche una oración. Bueno, como decíamos al inicio, la oración es una expresión, ¿verdad?, que sale de nuestra boca ante una autoridad, en este caso el Padre Celestial, ¿verdad? Toda oración está hablando, ¿verdad?, del contexto bíblico, sale del corazón y de la boca de una persona que necesita ayuda, que necesita una intervención divina en su vida, etcétera, ¿verdad? Partiendo de ese concepto errado que tiene la gente, ¿verdad?, que oración es pedir a Dios únicamente, es venir a pedirle que le solucione los problemas. Entonces creo que nace la raíz del problema es en el concepto errado de la oración, ¿verdad? Como repito, la oración es aprender a escuchar a Dios, es aprender a expresar a Dios, pero en una conversación íntima con el Padre Celestial. Yo creo que las cosas, los problemas y las circunstancias deberían de pasar en segundo plano, ¿verdad? Aprender a escuchar a Dios es totalmente un entrenamiento de nuestros sentidos espirituales. Entonces, sí hay cosas que se pueden oponer, ¿verdad? Hay muchos componentes que se oponen al que Dios nos escuche. Uno, cuando no oramos conforme a la voluntad de Él, Él no escucha, porque no nos responde. Y si no nos responde, retórico, ¿verdad? Pero no, porque no nos ha escuchado. Les voy a contar una historia así muy rápidamente acerca de la historia del pueblo de Israel cuando estaba bajo yugo de esclavitud en Egipto. Y dice la escritura que estuvo cautivo hace aproximadamente, pasaron en cautiverio 400 y pico de años, ¿verdad? En cautiverio. O sea que había más de 4 generaciones que no conocieron del propósito de Dios, de una profecía que había acerca de que ellos iban a ser liberados, ¿verdad? Que ellos no iban a vivir por siempre en la tierra de Gosén. Luego de pasar tantos años y entrar bajo el cautiverio egipcio, el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios, dice que estaban afligidos. Literalmente la escritura dice que estaban afligidos y clamaban a Dios con aflicción. Por supuesto, había aflicción, imagínense el yugo que cuenta la historia en el cual ellos vivían. Y cuenta la historia de los sabios judíos de aquellos tiempos, que todavía pues tenemos registros dentro de sus historias. Y dice que Dios siempre escuchó la oración de ellos pidiendo liberación, pidiendo libertad, pero que cuando Él iba a proceder a esa libertad veía, y lo que veía era el rostro desfigurado del pueblo judío, y que inmediatamente Él desconocía a ese pueblo porque Él no lo había creado con un rostro de aflicción, ¿no? Entonces la aflicción lo que hace es, bueno, cuando uno está afligido, el rostro se decae, se demacra, ¿verdad? Y ese no es el rostro que Dios hizo, ¿verdad? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y luego en esta historia tan especial, ¿verdad? Cuentan los sabios, los maestros judíos, que Dios después de 450 años pues operó, ¿verdad? Activó la promesa que les había hecho a Abraham en aquel día, en aquel tiempo, de que iba a liberar a su pueblo. Dios pues no solamente podemos decir que escuchó su oración, sino que el Padre acudió y trajo a memoria su pacto, trajo a memoria la promesa que le hizo Abraham cuando iba a liberar el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay impedimentos, sí, para que el Padre escuche una oración y para que responda, ¿verdad?, la oración. La aflicción es uno de los impedimentos, ¿no? Un corazón afligido es un corazón que no va a escuchar a Dios. Un corazón afligido es una persona, ¿verdad?, que no va a estar centrada en la sanidad o en la impartición de la paternidad de Dios o la estrategia para salir de esa situación o esa circunstancia. Ahora bien, si alguien ha cometido pecado, si alguien está en iniquidad o cometiendo iniquidad, hay una llave que es el arrepentimiento, que el Padre dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, ¿verdad? Entonces quiere decir que Él puede escuchar a un corazón contrito y humillado. Hay requisitos en realidad, ¿verdad? Hay requisitos para que podamos
uno estar delante del trono de la gracia donde recibimos el oportuno socorro, pero sobre todo creo que la oración, repito, ¿verdad? Se le ha dado una connotación que se ha tergiversado, ¿verdad? Que el tiempo de oración es el tiempo donde yo le cuento mis problemas, repito, y disculpe que sea tan retórica, pero esa es mi asignación, ¿verdad? Que el pueblo de Dios deje de estar desperdiciando un tiempo tan especial con el Padre en estar contando los problemas y más bien aprender a escuchar a la estrategia de Dios. Bueno, sí, tengo ese problema, Señor, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué dice tu palabra, Señor, acerca de este problema? ¿Cómo lo vamos a resolver esta situación, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que es un impedimento para no recibir respuesta de Dios es el pedir sin fe. Porque el que se acerca a Dios tiene que tener fe, porque a Dios le agrada a la gente de fe. ¿Qué quiere decir eso? No solamente creer que Dios me lo va a dar, sino que el que inicia orando con la palabra, inicia con la respuesta de Dios. Entonces creo que eso es una demostración de la fe que tenemos nosotros en Dios y en su palabra, ¿verdad? Entonces hay que tener fe. Para acercarse a Dios hay que tener fe. Que si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Que si Él lo ha dicho, Él lo va en su tiempo, ¿verdad? Él nos va a dar su respuesta. Entonces para mí en realidad los impedimentos serían esos, ¿verdad? Para no recibir respuesta de parte de Dios. Bueno, hermana Lucía, entonces, ¿cuáles son los tipos de oración? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo, ¿verdad? Y con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Entonces quiere decir que hay muchas formas y tipos de oración, ¿verdad? La que estábamos tocando ahora, ¿verdad? Tan especial es la oración de intimidad que tenemos con el Padre Celestial, que es la oración que el Maestro le enseñó a los discípulos, ¿verdad? Cuando oren de esta manera. Jesús les enseña una declaración, ¿verdad? En realidad es una declaración. La oración que Jesús les enseña a los discípulos es declaren, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Y comienza a ver toda la oración, santificado sea tu nombre. Entonces debemos de conocer nosotros de verdad todo el contexto de lo que significa, ¿verdad? El santificar el nombre de Dios, porque en realidad Dios no necesita que yo lo santifique, porque Él es santo. Él es santo y no necesita ninguna fama o que alguien le dé fama en cuanto a su santidad, porque Él es santo en carácter, es santo en tiempo, Él es santo en posición, Él es santo, ¿verdad? En eso creo que no hay duda. Entonces cuando el Maestro le dice a los discípulos, santificado su nombre es, lo que le está diciendo es que representen bien a Dios, ¿verdad? O sea que un ejemplo de esto es cuando, y lo he estado enseñando bastante porque el Espíritu de Dios me lo pone bastante, me trae memoria, es cuando a Moisés y Aarón el Padre Celestial no les permitió entrar a la tierra prometida, ya que la última asignación que era, ¿verdad? Pues no lo hicieron bien, ¿verdad? Sin embargo, después de haberse aguantado, usted sabe, más de 40 años, la queja del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Y tras de eso lo sacaron de sus casillas, ¿verdad? Al pedir agua, y ya estaba, me imagino que era Moisés, dice la escritura que era uno de los hombres más mansos. Imagínense, ¿verdad? Para sacar un hombre manso de sus casillas, qué calidad de queja, ¿verdad? De peso tenía. Entonces, uno de los reclamos de Dios, ¿verdad? Para ellos fue: no me santificaron delante del pueblo. Eso quiere decir, no me representaron bien delante del pueblo, no representaron mi carácter santo, ¿verdad? Y por tanto, por eso no van a entrar a la tierra prometida. La van a ver, a Aarón a ti te mato, y a Moisés lo voy a matar allá en la cima, ¿verdad? Del monte, donde le voy a mostrar la tierra prometida, pero no vas a entrar, solo las generaciones que te dije que iban a entrar. La generación quejosa quedó postrada en el desierto. Se cumplió lo que ellos profetizaron. Mejor nos hubieras dejado enterrados aquí en el desierto, y eso les aconteció. Entonces le respondo con esto, ¿verdad? En realidad la palabra santificados, tu nombre no es solamente exaltar la santidad de Dios, sino es que nosotros realmente conozcamos el carácter de Dios y representar correctamente
el carácter de Dios a un mundo que no le conoce. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, que con nuestro estilo de vida, con nuestras bocas, con la misma que oramos y pedimos al Padre, con esa misma de nuestras bocas salgan palabras de bendición para los demás. Santificado sea tu nombre también significa que hemos sido, Dios se ha apartado. La palabra santidad o santificación significa que es alguien que se apartó a hacer algo exclusivamente, ¿verdad? En este caso Dios se apartó, ¿verdad? Porque Él habita en un lugar inaccesible, pero que Él con todo su amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Entonces la manifestación del amor de Dios es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien volvemos al Padre. Entonces, santificado su nombre es muy amplio el concepto, ¿verdad? Y la santidad no solamente es el no pecar, ¿verdad? La santidad tiene 3 niveles. Somos santificados en Cristo, somos santificados porque nos apartamos para Él, y luego el tercer nivel de la santidad es cuando ya seamos nuestros cuerpos completamente transfigurados, ¿verdad? Que ya nuestro cuerpo terrenal, ya que es corruptible, ya se convierte en incorruptible. Entonces todo esto, ¿verdad? Es un proceso de comprender nosotros de que realmente toda la estructura, ¿verdad? Y el diseño de la oración y cómo nosotros podemos también accesar, ¿verdad? Esas respuestas de Dios, porque ¿qué padre no quiere responder al clamor de su hijo? ¿Qué padre no quiere ayudar a su hijo, ¿verdad? En las circunstancias que pasa. Pero como le digo, hay principios y Dios no viola sus principios. Así es. Bueno, y yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Cuáles son las consecuencias que hay al no orar? Bueno, me acabo de acordar ahorita de la pregunta anterior, que fue de cuáles son los diferentes tipos de oración. Bueno, yo nada más le dije la oración de comunión, pero está la oración por los enfermos, está la oración intercesora, está la oración de clamor, está la oración de petición. O sea, hay muchas formas de oración, hay muchas formas. Está la oración de la súplica, etcétera. Entonces hay muchas formas y maneras de oración. Lo que hay que conocer es todo el diseño, ¿verdad? La base del diseño de la oración, y la base del diseño de la oración es la familia. Porque comienza la oración del Padre Nuestro, comienza Padre Nuestro. Hay un Padre que es un Padre de familia. Entonces el fundamento de toda oración es la familia. Cuando oramos nosotros en ese diseño, entonces las diferentes formas y maneras de oración van a ser espontáneas, ¿verdad? Según el área en la cual necesitemos la intervención, en este caso de la palabra de Dios y de la presencia de Dios en realidad. Ahora sí, dígame para la pregunta, repítamela. ¿Cuáles son las consecuencias de no orar? Bueno, y las consecuencias de no orar es que va a ser una vida, como según Génesis capítulo 1, versículo 2, vano y vacío, ¿verdad? La palabra vano y vacío significa sin propósito, sin destino, sin vida. En tinieblas significa sin conocimiento. Entonces, una persona que no ora, las consecuencias va a ser que va a pasar una vida vana, vacía, sin propósito, sin destino, sin experimentar lo que es la vida en Cristo, ¿verdad? Sino que va a vivir una vida en muerte espiritual, porque la oración es el oxígeno de todos nosotros como hijos de Dios. Entonces, imagínense, si se le cierra el tanque de oxígeno, es una persona literalmente que ya está muerta, falleció, porque el oxígeno es el que le da vida a todos nuestros órganos vitales. Así es la oración es la que le da vida a nuestro ser, le da propósito y sentido de existencia a nuestra vida, ya que es por medio de la oración es que nos comunicamos con Dios. Hay 2 maneras de cómo Dios se comunica con nosotros y nosotros comunicarnos con Él. Uno es por medio de la oración y la otra es por medio de su palabra. Y no puede haber comunión con Dios sin tener una comunión con su palabra. Entonces una persona que no ora va a ser una persona que no tiene sentido de vida, no tiene propósito de vida, no tiene en su mente un proyecto de familia. Literalmente podemos decir que es como eso, como un zombie, un muerto en vida. Así realmente es las consecuencias de una persona que no ora. Sí, bueno, ahora que usted decía una vida vacía, entonces me imaginé como parada en un precipicio mirando hacia abajo.
que no se ve nada, todo es feo ahí para abajo. Todo es oscuro. Así es la vida de oración. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, así es, cuando Dios, por medio de la oración, podemos tener ese contacto directo con Dios, ¿verdad? Y con su palabra. Amén, así es. Bueno, amigas del programa Mujeres con Propósito, estamos llegando al final de esta entrevista tan hermosa. Yo creo que nos faltó mucho acerca de los mitos y verdades de la oración con la profeta Lucía Alegría. Muchísimas gracias, hermana, por este tiempo tan hermoso que compartió con nosotros y bueno, gracias por aclararnos los mitos y verdades de la oración y así poder entender ese diseño divino, eliminando los temas de religiosidad y basándonos en su palabra, como usted misma lo decía. Eso es lo que nos permite comprender cómo funciona la oración en todos los niveles y ser efectivos en la oración, que es lo más importante. Vamos a concluir con una oración y me gustaría mucho que nos lleve usted en oración ante el Padre y una vez más, muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted, ¿verdad? Y a la radio que me extendió. Bueno, por cierto que está celebrando aniversario, ¿verdad? Hay celebración. Qué bueno. Y bueno, de una vez felicidades y que damos gracias al Señor por este medio, ¿verdad? Que podemos llegar a muchas casas, a muchos hogares que no sabemos, ¿verdad? Desconocemos, pero que el Padre Celestial sí sabe. Y bueno, vamos a orar y vamos a declarar, hacer esta declaración como el Maestro, como Jesús nos enseñó a orar, iniciando, reconociendo a nuestro Padre Celestial, reconociendo su paternidad, reconociendo, como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien he puesto mi confianza. Y por eso iniciamos esta oración con esta declaración, proclamando sobre la vida de todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, que sus vidas espirituales se han estado pasando en tiempo de sequedad, en tiempo de esterilidad, en tiempo de apatía, en tiempo de estupor y que han perdido la pasión por tener ese tiempo de comunión con el Padre Celestial. En esta hora oramos por ti, declarando libertad ahora en tu vida, declarando un tiempo de restauración y de restitución en tu vida para que puedas alcanzar tu propósito y destino profético en Dios. Así que oramos por ti para que recibas liberación, para que recibas sanidad y a partir de esta unción de sanidad y liberación comiencen tus sentidos espirituales a ser activados y despertados al conocimiento y el propósito de Dios. Porque si tú logras despertar, tú eres el referente en el cual también toda tu casa y tu familia va a entrar también en este destino y propósito divino. Así que oramos por ti, tú que estás escuchando esta palabra, tú que has estado escuchando toda esta transmisión en la radio. Oramos por ti declarando que a partir de hoy tu vida va a tornar diferente, que tu vida va a ser diferente, declarando que vas a tener la percepción correcta del término de la palabra oración, que ya no más vas a perder tu tiempo contándole tus problemas, trayendo tus quejas delante del Padre, sino que vas a tener un tiempo, bueno, sí, de contarle lo que tengas que contarle al Padre, pero no hay tanto tiempo para que no pierdas el momento específico en que el Padre Celestial quiere darte respuesta, quiere darte la estrategia para que salgas de esa situación o de ese problema. Sobre todo, estar en la presencia de Dios tiene que ser un deleite para nosotros y por eso oramos por ti en el nombre poderoso de Jesús, para que tu vida de oración cambie y deje de ser una vida vacía, vana, sin propósito, para que dejes de hacer oraciones que nacen de las circunstancias adversas, oraciones que nacen de la mente, oraciones que nacen de improviso, sino que comiences a hacer oraciones conforme al diseño de Dios, ya que el diseño de Dios es la familia. Por lo tanto, el Padre está interesado en sanarte, en restaurarte, pero también a tu casa y a tu familia. Y por medio de la oración tú puedes
accesar a esa dimensión de la presencia de Dios. Te bendecimos en esta noche y damos gracias a Dios por este tiempo de impartición. Amén. Bueno, amigas, recuerda nuestro número de WhatsApp 8888-6308 para tus peticiones y recuerda invitar a otras mujeres que sintonicen Mujeres con Propósito. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.